oye fuerte una revolución en el firme latido de una nación. Se oye recio, valiente, ensordecedor, el acero a prestar y el bridón. ¿Tienes idea de cuál es el plan de gobierno de López Obrador para México? ¿Sabías que su proyecto de nación que presentó durante la campaña electoral de 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que ya presentó como presidente de la nación es exactamente la copia en calca del plan bolivariano de Hugo Chávez que presentó a finales de los 90 y el que ha presentado Nicolás Maduro en su mandato en ese país? Al igual que países como Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y otros países como Chile, Argentina y Brasil, que hoy, gracias a su voluntad, salieron de los estragos de un gobierno socialista comunista. La corriente ideológica de este gobierno y de este partido liderado por López Obrador queda representada cuando exponemos a sujetos como Gerardo Fernández Noroña, actualmente coordinador de organización de Morena en el Distrito 4 de Iztapalapa. Forma parte del Foro de Sao Paulo en Brasil. Sí, el Foro Socialista de Sao Paulo. Fernández Noroña desde hace ya mucho tiempo ha defendido, protegido al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. He venido acompañando a la revolución bolivariana desde 2012. Gerardo Fernández Noroña se ha caracterizado siempre por defender a este dictador. En Venezuela no hay caída de periodistas asesinados como si estuvieran en guerra, como sí sucede en México. En Venezuela es falso que el pueblo esté comiendo de los basureros. Si no hay comida, ¿qué van a comer en los basureros? Papel, plástico, aluminio. Miserables, mentirosos, farsantes y embusteros de los medios de comunicación que acosan a un pueblo libre, que acosan a un gobierno que está al servicio de su pueblo. Además de personajes como el diputado Fernández Noroña, hay otros personajes que, a pesar que no cuentan actualmente con un cargo público, han expresado abiertamente su ideología socialista en apoyo al régimen que actualmente está instaurando López Obrador en nuestro país. Me refiero a John Ackerman. Este señor es un estadounidense naturalizado mexicano. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actual consejero directo de López Obrador. Desde hace mucho tiempo este hombre escribe en la prensa rusa RT, defendiendo a dictaduras como la de Venezuela y siempre, pero siempre atacando permanentemente a Estados Unidos. Este sujeto se hizo muy viral el año pasado porque amenazó que habría chingadazos, así lo manejó él, si no ganaba la presidencia López Obrador. Aparte de Fernández Noroña y John Ackerman, hay otro personaje que desde hace ya mucho tiempo se ha caracterizado por tener simpatía por regímenes como el de Cuba, como el de Venezuela y todos estos grupos compactos que forman parte del Foro de Sao Paulo. La siguiente persona de las que les voy a hablar se llama Dolores Padierna, a la cual yo creo que muchos ya conocen. Esta señora actualmente es diputada federal, sí, por Morena obviamente, con el cargo de vicepresidenta de la Cámara Baja. Desde hace ya muchos años fue parte de la fundación del PRD, fue senadora, diputada local y hasta delegada de Cuauhtémoc. Desde luego, tiene muchísimos años que forma parte del Foro Socialista de Sao Paulo, tanto así que cree que un gobierno socialista es el que se debe aplicar en todo el mundo. Nuestra humilde solidaridad a Nicolás Maduro, nosotros en México, pero la izquierda de toda América Latina y el Caribe, confiamos en este modelo, en este proyecto. Es una nueva visión del mundo, donde pone en el centro de la política, en el centro del presupuesto, en el centro de las políticas públicas, los derechos de la gente, el bienestar de la gente, la felicidad de los pueblos, y pensamos que eso es lo que hay que hacer en todo el mundo. Pues sí, así es como piensa esta diputada. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Ya llevamos 3. Primero, Gerardo Fernández Noroña. Segundo, John Ackerman. Tercero, la diputada Dolores Padierna. Todos forman parte del grupo privado del círculo de López Obrador. Vamos con la cuarta. La cuarta creo que para mi punto de vista es de las más importantes. ¿Por qué? Porque es una de las fundadoras y la actual líder de Morena. Y me refiero a Jade Kolpolemsky, cuyo nombre original es Itlali Ibáñez Camacho,
es la actual dirigente de Morena a nivel nacional. Su postura de izquierdismo radical la ha llevado a tal grado de reconocer que es una admiradora y fiel seguidora de Hugo Chávez. Desde que era una adolescente, era una enamorada de la Revolución Cubana. El Che, Fidel eran, mis máximos ideales. Y bueno, al igual que los otros que también comentaba esta señora, admira a todos estos dictadores que han causado gran daño en los países latinoamericanos y que llegó a tal grado de llegar a reconocer y aceptar integrar a México a la Revolución Bolivariana e instalar un sistema socialista comunista en nuestro país. Esto lo declaró en sus redes sociales oficiales, desde luego, y jamás lo negó posterior a esta declaración que hizo en sus redes sociales. El quinto en mi lista es un sujeto que, a pesar de que no es muy conocido en el ámbito público político, se ha caracterizado por hacer distintos señalamientos y declaraciones verdaderamente graves. Y me refiero a Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco es un antropólogo y sociólogo de origen dominicano. Desde ya varios años es miembro de la Dirección Nacional de Morena. Obviamente es miembro del Foro de Sao Paulo. Es uno de los principales organizadores de seminarios bolivarianos en nuestro país. Héctor Díaz Polanco se hizo famoso por allá en 2017, cuando no se sabía bien claro cuáles eran los propósitos de Morena y López Obrador de cara a las elecciones de 2018. Y fue cuando ahí él mismo declaró en una organización y conferencia que se llevó a cabo en Sudamérica que sí, querían instaurar un régimen bolivariano por medio de Morena, por medio de López Obrador en nuestro país. Yo soy de la Dirección Nacional de Morena. Para mí es tan importante el trabajo que va a hacer Morena en términos de transformar a México, como el segundo, a mi juicio, importantísimo papel que puede hacer Morena en el gobierno de México, que es el de integrarse con los países de América Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela, a fin de consolidar los cambios y profundizarlos. Yo creo que esa es una tarea importantísima que México podría realizar. Imagínense ustedes el escenario de la integración de México en este proceso de cambios latinoamericanos. Digámoslo directo, la integración de México en la Revolución Bolivariana. Todas estas personas que forman parte del grupo de López Obrador, tanto Gerardo Fernández Noroña, John Ackerman, Dolores Padierna, la propia Yetko Polensky y hasta el hace poco conocido Héctor Díaz Polanco, son personas que forman parte del grupo personal, del grupo privado, del círculo cercano de López Obrador y que lo orientan, lo respaldan a tomar las decisiones más importantes del país. No puedo dejar terminar este video sin antes mencionar al líder de todas estas personas, que es López Obrador. Desde joven López Obrador ha formado parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Pero al mismo tiempo, a finales de los 70s y a principios de los 80s, cuando López Obrador era joven, militaba en el Partido Comunista Mexicano. Así lo data la información hecha por el CISEN, que en su momento reconoció y comprobó que López Obrador trabajaba en concubernio con el Partido Comunista Mexicano para al mismo tiempo debilitar al PRI. Desde luego obedeciendo los ideales, los principios y los estatutos del Partido Comunista Mexicano. El ahora presidente de México tenía una afiliación comunista, cuya intención era debilitar al tricolor, además que financiaba y era dirigente del Partido Comunista Mexicano. Así lo detalla el expediente desclasificado y dado a conocer este 16 de abril por el Archivo General de la Nación y que consta de 63 documentos escritos por elementos que pertenecieron a la Dirección Federal de Seguridad, antecesora del CISEN. Lo que comprueba esta investigación es que López Obrador desde ya muy joven tenía bien marcados sus ideales. Tanto así que hasta hoy en día sigue admirando a dictadores comunistas como Fidel Castro, que tanto daño causaron en sus respectivos países. ¿Realmente cree que Fidel Castro es un ejemplo a seguir? Un gran personaje de la historia política mundial. Y sí creo que está a la altura de Nelson Mandela. Conozco muy bien la historia. A nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador
social, político, de grandes dimensiones. Lo que queda claro es una cosa, que tanto López Obrador como el grupo compacto que lo rodea quieren imponer un sistema similar al de Cuba y al de Venezuela, algo que nosotros no podemos permitir. Hagámoslo por las futuras generaciones, por tus hijos y por tus nietos. No permitamos que este podrido sistema se adueñe de México. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor y se proliferó el horror. Estamos perdiendo un poco de vista el bosque y nos estamos centrando en los árboles que tenemos o que nos ponen delante. Es un poquito, y hago esta analogía porque creo que viene al caso como un ejemplo de lo que nos está pasando. Cuando hay un francotirador en una azotea y está tirando para todos lados balas, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Perseguir las balas o ir sobre el francotirador? Bueno, pues eso es un poquito lo que nos está pasando. Estamos tan distraídos yendo detrás de las balas, unas de salva, otras de verdad, pero finalmente la realidad es que, aunque está bien que tomemos las medidas pertinentes para protegernos de cuando viene al caso, estamos perdiendo de vista el verdadero enemigo que tenemos delante, que no es el presidente López Obrador, desde luego que no, porque es solamente la cara de un iceberg que se llama Foro de Sao Paulo. Y les voy a platicar un poquito antes de empezar con las etapas de este foro, para platicarles en qué etapa se encuentra México en la 4T con respecto a este foro. Este foro fue creado por el dictador Fidel Castro y por Lula da Silva en 1990. La 24ª edición tuvo lugar hace un año, en 2018, en Caracas, Venezuela. Y ahí estuvieron presentes pues, los partidos mexicanos que están afiliados, suscritos a ese foro, que son Morena y el Partido del Trabajo, que es su partido satélite. Yo les quiero platicar un poquito de la primera etapa de este foro, porque son como acuerdos, como una agenda que se debe de seguir para pues transformar el régimen de un país en un régimen socialista. Y ustedes van a ir viendo cómo a la hora de que yo vaya leyendo estas etapas, espero que las vayan relacionando con cosas que ya están sucediendo, se han aprobado, se han incluso convertido en ley. Por ejemplo, en la primera etapa, el punto número 1 es crear una Guardia Nacional con mando militar. Y desmantelar las policías y después el ejército, o restarles poder. Esta Guardia Nacional de mando militar se quedó de que no iba a ser de mando militar, pero bueno, eso duró lo que duró en aprobarse la ley, porque efectivamente sí lo tiene. El punto número 2 es centrar el poder legislativo y el poder judicial en un solo poder, que evidentemente es el ejecutivo. Esto, bueno, pues ya con el legislativo hoy en día, teniendo mayoría prácticamente absoluta, Morena y sus partidos satélites, pues ya se puede decir que tienen bajo su poder el poder legislativo, porque ya está legislando lo que ellos quieren, pero falta el judicial. ¿Qué están haciendo con el judicial? Bueno, pues evidentemente ya tienen ahí metido un juez de la Suprema Corte que es afín al gobierno de López Obrador, pero otros no. Y han aceptado, por ejemplo, los jueces amparos, por ejemplo, para detener Santa Lucía, para no destruir el Naim. Y eso, pues, tiene muy disgustado a el presidente López Obrador. Ahora bien, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, él ya propuso que se amplíe la cantidad de jueces que conforman la Suprema Corte. De esa forma, ¿qué pasaría? Que no tendría que esperar a que se fueran retirando poco a poco al final del periodo de cada uno, sino que de golpe metería más cantidad de jueces que en promedio a la hora de la votación pues le serían afines por mayoría. El tercer punto es un constituyente que le permita manejar a discreción el presupuesto. Bueno, esto ya vimos como al aprobarse que los subejercicios o los recortes que se han hecho en cada una de las dependencias, todo ese ahorro ya se aprobó, que por ley vaya a dar a un fondo que ya sea que se dedique a programas de las mismas dependencias donde se logró ese ahorro, o también por decreto el presidente puede determinar a qué programas
se destina. Por ejemplo, si tiene programas para reparto de dinero en las personas mayores, los niños, lo que sea. Bueno, pues él puede por decreto decidir que esa partida de dinero que salió de todos estos ahorros, que más bien son subejercicios en muchos casos, porque vemos recortes que pues están haciendo difícil la función para la cual existen las dependencias, incluyendo el sector salud. Bueno, pues todo esto va a poderlo disponer el presidente por decreto. La equidad de género es el cuarto punto en la agenda. El punto de equidad de género es un punto que se encuentra en todas las agendas de izquierda en el mundo. El quinto punto es desmitificar las religiones e introducir en la cultura elementos que se confundan con sectas esotéricas. Y eso es la trivialización de las religiones, de las grandes religiones sobre todo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en México tenemos la Iglesia Católica que tiene un gran ascendente, una gran influencia sobre la población y es el enemigo natural del socialismo. La iglesia siempre está centrada en el individuo, no en los colectivos. Entonces, partiendo de ya ideológicamente es un enemigo a vencer y vemos cómo continuamente se están dando batallas para desprestigiar a la iglesia y a sus jerarcas. Y bueno, por otro lado, también vemos cómo se le está dando más poder a otras iglesias que sí se han prestado para lo que pide de ellas el gobierno, como es pues repartir la cartilla moral a través de los líderes, pastores y demás iglesias evangélicas. La Iglesia Católica no se ha prestado y bueno, no le ha caído nada bien al gobierno. En la primera etapa, el sexto punto es el control de medios, propaganda para impulsar al líder. La figura de un líder es muy importante, endiosarlo, incluso convertirlo en un objeto de culto. Es muy importante en este tipo de regímenes, lo vemos con Castro, lo vemos con Chávez y en otros casos un poco más tamizado, pero lo vemos también con un Evo Morales. Aquí es muy clara la estrategia de convertir a López Obrador en algo similar a través de toda la propaganda, las mañaneras y pues todo el culto a su persona que se ha desarrollado desde la campaña. Es muy importante acabar eso porque el culto a las personas no lleva nada bueno. Hay que centrarnos en las políticas de Estado, a ver qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, más allá de la admiración que se le puede tener a un ser humano. El séptimo es agenda progresista. Las agendas de izquierda en todo el mundo llevan una agenda parecida, pero en este caso pues es muy específico aquí como un punto del Foro de Sao Paulo. Es sí al aborto, sí a las drogas, sí a toda la agenda homosexualidad, etcétera. Y bueno, el punto número 8 de la agenda son grandes proyectos símbolo. Y bueno, si ustedes se preguntan por qué la tontería de haber cancelado el Naim, por qué la tontería de pagar un aeropuerto que no se va a usar para gastar en otro que no va a ser igual de eficiente, bueno, pues ahí está la respuesta, muy, muy mal ejecutada, porque realmente pues lo han hecho muy mal, pero la tirada de esto era tener un gran proyecto símbolo que fuera propio de este gobierno, idea de este presidente y no tuviera nada que ver con los anteriores. Y ahí vemos los resultados. También Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, que también pues los expertos en todo el mundo se han encargado de decir que no es viable, que no tiene caso, que es un gasto estúpido. Bueno, pues también es uno de estos grandes proyectos símbolo. Y bueno, también el Tren Maya, el dichosísimo Tren Maya. Es otro de los grandes proyectos símbolo que tiene el objetivo este gobierno. El 9 se trata de reformar la educación para la supuesta igualdad, pero va más allá. Esta educación no está centrada realmente en el nivel académico, sino en adoctrinar a los niños, a los jóvenes, y en imbuirles el concepto de la lucha de clases. Eso es muy importante en este tipo de regímenes. Y ya lo estamos viendo como en los libros de texto, según dicen, porque yo no los he visto, dicen que traen, pues bueno, ya nociones como la vida del Che Guevara, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y el número 10 de esta etapa primera se trata de expandir el ejército de leales al partido. Esto es apoyos, dádivas, cupones, programas clientelares, reparto de dinero y todo ello con un objetivo que es el de crear lealtades y pues comprar votos de una manera o de otra. Y bueno, ya tenemos a los ¿cómo les llaman? Los servidores de la nación, que ya este uniforme tienen.
a los cuales el INE les acaba de prohibir que, por cierto, lleven en sus chalecos el nombre de Morena, el escudo de Morena y el nombre de López Obrador, porque evidentemente esto no se debe hacer con fines partidistas ni de promoción de ningún funcionario. Pero bueno, esa es la tirada. Como ven, en esta primera etapa ya llevamos mucho adelanto, ya se están creando pues todas las leyes y todas las políticas públicas que van a llevar a cabo estos objetivos del Foro de Sao Paulo. Pero hay algunos en la segunda etapa que ya también se están empezando a tocar, otros que todavía no. Por ejemplo, el número 1 es redes sociales y partidos de apoyo. Y ese desde la campaña, ustedes vieron cómo pues la guerra de bots, la campaña de bots que se utilizaron, muchísimas campañas pues para apoyar la imagen de López Obrador y de su partido, incluso dominaron las redes sociales durante meses. Ahora ya se revirtieron esas tendencias y les está costando trabajo recuperarlas. Partidos de apoyo, sí, porque no es lo mismo tener oposición que tener partidos satélite, que lo único que hacen es sumar votos a la hora de legislar, como ya los estamos viendo. Ahora bien, el segundo punto de esta etapa es reforzar la supuesta lucha por los pobres, y con esa bandera atacar la corrupción y el neoliberalismo, o sea, la corrupción del neoliberalismo, como si un modelo económico tuviera la culpa de la corrupción de los funcionarios. Pues no es así, pero esa es la bandera. El tercer punto es muy preocupante porque ya se está empezando a dar, y es el control total de Internet. No es que ya tengan el control total, pero ya se está hablando de un Internet nacional gratuito del gobierno. ¿Qué pasa cuando es el gobierno el que brinda el servicio de Internet de manera gratuita? Lo vemos en China, lo vemos en Rusia, y lo vemos en países como Cuba, donde no es su propio Internet, pero sí está totalmente regulado y controlado. En Rusia tiene su propio Internet, no navegan en las mismas redes, en los mismos servidores que nosotros. En China lo mismo, es un Internet estatal, alterno al del resto del mundo. Tienen su propia especie de Facebook, donde solamente pueden usar ese, no pueden usar los otros, no pueden estar en contacto con el resto del mundo, no pueden saber más que lo que el gobierno quiere, no pueden, de alguna manera tienen el control de toda la información, y eso es muy peligroso. Definitivamente no es nada recomendable, por muy atractivo que parezca el no tener que pagar por el Internet. Créanme, la libertad de expresión es mucho más importante. En la segunda etapa tenemos el punto 4 también, que son grupos paramilitares que se forman para que estos puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. Y decir, no fuimos nosotros, no fue la Guardia Nacional, no fue la policía, fueron quién sabe quién. Esos grupos paramilitares en México siempre han existido. Acuérdense de los halcones, los que vivieron la época de Echeverría, y bueno, no es nada nuevo, pero aquí se hace de una manera pues ya como un punto específico de esta agenda. Lo vimos ahora en la marcha feminista, ¿se acuerdan? Que acaba de haber, cómo hubo grupos que rompieron la marcha y se encargaron de hacer actos vandálicos, violencia, incluso a cámara, en vivo, con algunos de los compañeros de comunicadores que estaban ahí cubriendo el evento. Bueno, eso no es casual. Yo me pongo a pensar, una sociedad civil como la nuestra, tan apática, tan timorata, tan temerosa, que lo piensa tanto para llegar y manifestarse, y ve este tipo de actos, ¿a qué llevan? Pues sí, a desincentivar que la próxima vez participen en cualquier tipo de marcha. Ojalá que no caigan en esa trampa, ojalá que esto que se ha ganado como sociedad civil no se pierda. Bueno, el 5 es mapear a los empresarios para proponer que se vayan marginando ellos mismos o huyendo del país, o sea, dejando las empresas. Eso pasó ya en Venezuela y vemos los resultados. ¿Y eso a qué va? Pues a que el Estado quiere dominar todo lo que es el sector productivo, tanto de prestación de servicios como de producción. El sexto punto es que cada vez el gobierno contrate a más personas que de alguna manera, al haber menos inversión privada, se van cerrando plazas de trabajo, y el gobierno las va pues asimilando o las va abriendo
y eso implica que tengan aún más control sobre la población. El séptimo es una estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. Y fíjense, esa es una segunda etapa y sin embargo ya se está dando. ¿Cómo? A través pues de los delegados, los superdelegados les llaman, de manera extraoficial, pero son como quien dice los gobernadores de facto que puso el presidente López Obrador por arriba de los que la gente eligió en cada estado. ¿Qué poder tienen estos gobernadores? Pues todo porque, a ver, van a ser los que gobiernen, los que controlen el presupuesto, los que decidan a dónde se ve ese presupuesto, qué programas sí, qué programas no. Y eso, bueno, pues hace que tengan un control directamente sobre los estados, siendo que estamos en una república en donde es federal, cada estado debe tener su propio poder ejecutivo. Y bueno, es una manera de adquirir control. El punto número 8 es el mecanismo de control de dinero vía tecnología. En ese todavía no estamos. El 9 es el control de bancos. Pues el control de bancos va a costar más trabajo, pero ya se está dando el Banco del Pueblo, el banco, no me acuerdo cómo se llama, el Banco para el Bienestar, creo que se llama, ¿no? El banco que va a tener el Estado para competir con los particulares. El gobierno normalmente, bueno, el Estado tiene bancos, pero bancos de pues incentivo a los inversionistas, a los proyectos, otro tipo como Nafinsa, como Banobras. En este caso va a ser un banco para el pueblo que va a competir con bancos como Bancomer, como Banamex, como Banco Azteca, etcétera, en la captación de ahorro y en la captación de inversores. Ese es un sector en donde de alguna manera empieza a tomar control de ciertos ámbitos de la economía. En la tercera y última etapa se da, 1, expropiaciones masivas. Eso evidentemente nosotros no estamos en esa etapa, ojalá que nunca lleguemos, pero ya se dio una ley que se llama extinción de dominio, que aparentemente era para muy buenos fines, como era pues quitarle a los delincuentes, al crimen organizado, a los corruptos políticos, por ejemplo, todos los bienes mal habidos, tanto cuentas de banco como bienes inmuebles. Eso está muy bien si se comprueba un delito y si se comprueba que ese bien fue pues adquirido a través de esas pues ingresos ilegales. Pero ¿cuál fue la letra chiquita? ¿Qué fue las leyes secundarias que se aprobaron? Fue pues en perjuicio de los propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque al quitarse de esa ley la presunción de inocencia, a lo que vamos es a que cualquiera de nosotros puede ser culpado, más bien acusado de algún tipo de delito, que incluso puede ser violación a un reglamento, ni siquiera una ley, y ya con eso es suficiente para que te puedan quitar tu bien, te lo puedan expropiar. ¿Y qué pasa? Que después llevas a cabo todo el proceso, pero ¿qué tal que después de tener que demostrar tu inocencia, cuando normalmente es al revés, tener que ellos demostrar tu culpabilidad? En este caso tú vas a tener que demostrar tu inocencia, y cuando lo hagas, finalmente, ¿qué va a pasar? Ese bien ya se vendió, ya se remató, no te tienen que esperar para hacerlo. Y después te pueden dar el dinero en el que se remató, que puede ser pues cacahuates a lo mejor, y quién sabe después de cuánto tiempo, a lo mejor 6 años o lo que sea. Eso es muy peligroso. Eso le da al Estado el control para poder pues chantajear, para poder atemorizar, para poder controlar a quien le estorbe. Eso es muy grave. Y también, evidentemente, para que haya una gran corrupción. En esa tercera etapa también está el reparto de propiedades. Ya hubo un intento aquí en la Ciudad de México de una segunda vivienda, tener la posibilidad de que el gobierno tomara posesión de ella. Bueno, eso no pasó, esa ley no pasó, pero bueno, vemos como en otros países a eso llega, ¿no? La 3 es escarmiento a la clase económica alta. Ahí el dinero es pecado, es mal visto. ¿Por qué? Y ahora van a ver por qué. En la tercera etapa, el punto número 7 es cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo, supuestamente. Los medios de producción en manos del Estado, ya de una manera absoluta. Y el 9, y es a lo que iba, solo el trabajo.
Nada de capital va a poder estar en manos de los ciudadanos, puesto que este es de aparentemente todos. En realidad, el que lo controla siempre es el Estado, y el Estado es el grupo de burócratas en turno, que bueno, evidentemente estamos hablando de un régimen que llega para quedarse y que luego es más difícil de quitar que las manchas de la ropa, pero bueno, no sale ni con agua caliente. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita estamos en una etapa, digamos, temprana. Tenemos unas elecciones intermedias en el 2021 donde es vital quitarles esa mayoría. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que no van a poder modificar la Constitución y crear ese andamiaje necesario para instaurar un régimen que después, pues como dijo el presidente López Obrador, sí tengo prisa porque quiero que cuando yo ya no esté, esto no tenga marcha atrás. Cuidado, mucho ojo, hay que dar a conocer todo esto. No estamos hablando de una bala por aquí, una bala por allá. Esto está planeado, esto tiene una secuencia, y eso es algo que todos los mexicanos debemos de conocer para tomar las buenas decisiones que necesitamos tomar, sobre todo pues en las próximas elecciones intermedias y más en las del 2024. Muchas gracias por su atención y ojalá que puedan compartir esta información, y mientras son las elecciones, actívense. No se busca violencia, se busca certeza, Señor, por favor. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este fin de semana se reavivó, al menos en redes sociales, el debate sobre el papel del Ejército, de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que el tema relacionado con las ganancias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base aérea de Santa Lucía, irán a parar al Ejército. ¿Es el mejor uso de este recurso considerando la crisis económica y las afectaciones por la pandemia o no? Veamos el contexto. Las ganancias que genere el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, serán destinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional. En al menos un par de ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la renta y los beneficios del nuevo aeropuerto serán transferidos a la Sedena. En febrero de 2019, durante la celebración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, aseguró que los recursos del nuevo aeropuerto serán administrados por Sedena, a quien se le transferirán también los beneficios para financiar a la Guardia Nacional. El pasado 18 de marzo, López Obrador detalló que la empresa que administre el aeropuerto de Santa Lucía dependerá de la Sedena. Luego de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se construye en Texcoco, el mandatario anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional construiría 2 nuevas pistas en la base de Santa Lucía. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el nuevo aeropuerto se sumará a la infraestructura aeroportuaria del centro del país, con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional de Toluca, que también serán remozados. Según proyecciones oficiales, el complejo aeroportuario estará listo el 21 de marzo de 2022. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, Lisa, si quieres empezamos contigo. ¿Cómo ves este tema? Yo no recuerdo, pensando un poco comparativamente con otros estados de América Latina, algún otro país en donde al ejército se le dé este tipo de prerrogativas, más que Chile. Chile, después de la dictadura de Pinochet, la empresa de cobre, la más importante, quedó siendo administrada por el ejército como una prerrogativa que creo que les costó mucho tiempo a los chilenos poder regresar esa gerencia, digamos, al mando civil. Esto habla de las relaciones cívico-militares en México. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, muy preocupante porque efectivamente, como tú citas en el caso de Chile, las prerrogativas sobre un bien soberano, que era justamente la extracción de ese mineral, sirvieron para financiar durante muchísimos años, incluso post-dictadura, un privilegio, por ejemplo, como un régimen de pensiones específico para los militares al que no tenía acceso ningún civil, no importaba ni el número de contribuciones ni el grado de número de años o tipo de trabajo que desempeñara, ¿no? Aquí lo que estamos intentando justamente alertar es que uno, no es necesariamente algo que pueda hacerse de manera legal sin saltarse las facultades que sobre el presupuesto y la administración de las ganancias que se hacen por concepto de la explotación de bienes aeroportuarios, por ejemplo, tiene la Cámara de Diputados, es decir, por decreto el presidente no puede decir a partir de mañana estas ganancias que
salen de esta actividad, que es una actividad concesionada por el gobierno federal, van a servir única y exclusivamente para que las administre la Sedena y además dentro de esa administración de Sedena para que se financie la Guardia Nacional, no sin violar muchísimas disposiciones, incluida justamente el carácter supuestamente civil de la Guardia Nacional, que si fuese lo que es y no lo que realmente ha hecho el presidente con ella, pues no tendría que ser administrada en ningún sentido por la Sedena, como vimos no solo en las declaraciones del presidente, sino también en algunas entrevistas por ahí de programas de otras cadenas de televisión. Veo preocupante el tema no solo porque se trata de crecer más los recursos económicos, sino porque se trata efectivamente, como tú lo decías en la introducción, de acrecentar la influencia política, social y simbólica que tiene el ejército en los asuntos públicos. Efectivamente hay una preocupación que no es exclusiva de México, sino que también se extiende a otros países, particularmente como en el caso de Brasil y Colombia, del regreso de los militares a la esfera pública. Yo escribí un texto dentro de una red de académicos y activistas latinoamericana que tenemos, que es la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, que efectivamente analiza históricamente los últimos 10-15 años de la participación de los militares y nos damos cuenta que están cada vez en más actividades con muy poquitos controles, con muchísima independencia del poder, no solo político, sino también del poder legal, digamos, de las judicaturas y de sus obligaciones ante tribunales civiles, y que preocupa ya al margen de quién es el titular del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente López Obrador, por el tipo de influencia que se puede ejercer en el futuro y el tipo de deformaciones que pueda hacer incluso de los regímenes democráticos. Hay algo que me perturba, que es ya el manejo del aeropuerto, porque no me imagino a las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército y la Fuerza Aérea, administrando cafeterías o tiendas de conveniencia o farmacias o restaurantes en, ¿qué? 800 hectáreas, 8,000 metros cuadrados. ¿O cuánto? Sí, no es así. No va a ver usted un militar uniformado atrás de un mostrador. Pero ni tampoco cobrando la renta. No, desde luego que no. Hay un sistema de concesiones. Nosotros le vamos a entregar el proyecto a un operador aeroportuario, gente con experiencia. Que maneje toda esa parte. El aeropuerto, claro. Serán civiles los que administren el aeropuerto. Exactamente. Y los gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en esta, ¿los qué? Las ganancias. ¿Las ganancias? Exactamente. A Chihuahua. Así es. Si no es la dueña del aeropuerto. Bueno, el ahorita maneja un presupuesto que es de todos los mexicanos. Pero bueno, esa es una directiva presidencial, que el aeropuerto, las ganancias sean para la Secretaría de la Defensa Nacional, previo efectivamente el desglose de recursos para mantenimiento y demás insumos. Bueno, las Fuerzas Armadas, como por cierto, en general en las policías, hasta no se diga las de pueblo, siempre se requiere más dinero del... Usted duerme caliente, no somos sirvientes y hay quien nos respeta como su patrón. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve. Yo quiero decir que además de lo que ya mis colegas han comentado en torno del intercambio de experiencias, de estrategias, de información, de escenarios sobre las dos crisis que estamos enfrentando, la crisis sanitaria y la crisis económica, también hemos definido, como ustedes lo acaban de escuchar, una proclama al pueblo de México del momento que vivimos, en donde con toda claridad nos decantamos por una defensa de la libertad, de la democracia y del federalismo. Se trata de un fortalecimiento de nuestra asociación como gobernadores emergidos del Partido Acción Nacional. La importancia de la reunión está no solo en el simbolismo del lugar en el que nos reunimos, ya de por sí una concentración de historia,
del inicio de lo que se denomina la nación independiente. La importancia de la reunión está en el contenido de esta proclama, que refleja, que reproduce nuestras preocupaciones frente al delicado momento actual que vive México, en donde percibimos un creciente deterioro de nuestras instituciones, incluso una acechanza sobre órganos autónomos y, por supuesto, no se diga una estigmatización del deber que la oposición tiene en un sistema democrático. Los gobernadores que estamos asociados en GOAN no somos la oposición, pero sí somos uno de los equilibrios y contrapesos que requiere la República en un sistema federado. Y eso es el papel que, conforme nuestros principios y esta declaración de principios que se han afirmado en la proclama, estamos dispuestos a seguir enarbolando, defendiendo en posturas y en los hechos. Así que debo decir con toda claridad que la trascendencia y la importancia de la reunión tiene que ver con una revisión del papel estratégico que la GOAN está llamado a tomar en el momento que vive el país. Y nuestra afirmación siempre va a ser por la libertad, para la justicia, para la democracia. 14 de junio del 2020 nos reunimos en este lugar que da la pauta del México independiente. Nos inspira el ejemplo de Hidalgo, la lucha por la libertad y la democracia. Nos vuelve a convocar ahora en esta hora crucial de nuestra patria. Los gobernadores de Acción Nacional, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, el gobernador de Chihuahua, un servidor, Javier Corral Jurado, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Mauricio Vila Dosal, el gobernador del estado de Yucatán. 14 de junio 2020, Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Sepa usted, señor. Bueno, senadores y senadoras y senadores, pues no sé si no nos damos cuenta, pero en México nos falta un presidente. En México no tenemos presidente. ¿Quién quiere ser presidente, por favor? Senador Monreal, senador Mancera, senador Navarro, senador Narro, senador Pech, los más capaces de este Senado. No quieren ser presidentes porque en México no tenemos presidente. Y les paso los daños. Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el artículo 4 de la Constitución. Tenemos un presidente que tiene nombrada a gente en salud que no reúne los requisitos y que no tiene el perfil. Tenemos un presidente que importa medicamentos sin el cuidado sanitario. Tenemos un presidente que desvía recursos públicos y de OPDs hacia la presidencia de la República. Tenemos un presidente que maneja el presupuesto a su antojo. Tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno. Viola derechos humanos de migrantes y de propios, así como lo hizo en la mañanera, así como se refirió al tema
de Ingrid Escamilla, violando sus derechos humanos. Él no debió de haber hecho eso, por respeto a ella, por respeto a alguien que laceraron con tanta violencia. Artículo 8 constitucional. El presidente de la República solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del orden común. ¿No es traición a la patria todo esto que enlisté? ¿No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer? Artículo 86. Es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente. Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso nombra un interino, la secretaria de Gobierno asume el cargo. Por favor, que Olga Sánchez Cordero asuma la presidencia, pero que cuide la salud de los mexicanos. La entrada en vigor del INSABI en este 2020 ha sido deficiente y plagada de múltiples irregularidades, en perjuicio de la salud de miles de pacientes en el país, quienes han denunciado el alza de cuotas a los servicios de salud, como son internamientos y procedimientos quirúrgicos, la falta ya permanente de medicamentos e insumos básicos, así como la falta de tratamientos para enfermedades catastróficas como el cáncer infantil, situación que se viene dando desde 2019. El gobierno no puede jugar con la vida de los mexicanos. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora. Fue un grave error desaparecer el Seguro Popular. Fue un grave error. Carguen con ellos, senadores. El día que lo votaron a favor, el día que votaron el INSABI, sobre su espalda las muertes de los niños con cáncer y las muertes de cada familia en México. El desorden. ¿Con qué objeto, senadora? Si es para los mismos temas que ya se plantearon. No, es otro tema. Me vengo enterando que… Silencio, por favor, presidenta. Continúe, senadora, por favor. Sonido al escaño de la senadora Marta Márquez. Gracias, presidenta. Me vengo enterando hace unos momentos que la Comisión de Salud está citada a tener una sesión fuera del Senado, en un hotel, el día de mañana a las 10 de la mañana, con las asociaciones que representan a las farmacéuticas. Yo no concibo esta incongruencia por parte del presidente de la Comisión de Salud y de la Comisión de Salud en su caso, pues que no se han cansado de decirlo, acaba de decir el senador Navarro, que hay monopolios y que hay corrupción. ¿Y por qué nos vamos a reunir mañana a las 10 con las asociaciones que representan a las farmacéuticas? Solicito, en congruencia, que no nos reunamos con nadie hasta que no traigamos al secretario de Hacienda o hasta que no se reúna la comisión a ver el tema de salud. Pero me llama la atención la incongruencia en el por qué el presidente de la Comisión de Salud solicita reunir a la Comisión de Salud mañana fuera del Senado a las 10 de la mañana con las asociaciones farmacéuticas. Solicito que esta reunión no se lleve a cabo hasta que haya una sesión pública de la Comisión de Salud para atender el tema que hoy más preocupa a las familias de México, que es la salud. Le solicito respetuosamente que vea Soy Pedro Ferriz de Con, su amigo, y quiero decirles que a lo largo de mi ya larga vida también he visto muchos Méxicos, errores, corrupción, impunidad, mentiras, y de todas estas formas de gobierno que me han tocado vivir o escuchar de mi padre en una primera generación de comunicadores, todo lo hemos enfrentado y hemos salido de ello. Pero hoy pienso que tenemos que tomar acciones mucho más determinadas. Y por eso manifiesto abiertamente que estoy con el Frente Nacional. ¿Por qué estoy con él? Porque pienso, veo, siento que no solamente yo, sino que hay muchos mexicanos que no nos gusta el camino que está siguiendo nuestro país. Vemos que no hay ya, como en el pasado, por lo menos una oportunidad
para el libre mercado, la libre competencia, el respeto a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, que vemos hoy cómo las leyes se generan de lo particular a lo general, a contentillo. Vemos un gobierno que ha tomado al poder judicial, que ha tomado al poder legislativo, que se ha abrogado en sí todo el poder en una sola persona. Y esto no puede seguir. Yo no quiero para mis hijos, para las siguientes generaciones, dejar a México inmerso en el socialismo. Y hoy estoy viendo que este país se está convirtiendo en la cabeza del Foro de Sao Paulo. En lo que a mí toca, esto se acabó. Y quiero decirles una cosa más. Yo estoy seguro que lo único que frena en este momento es la pandemia. Pero una vez que todo esto termine, cuando haya desempleo, cuando haya fuga enorme de capitales, cuando no haya inversión, cuando este país no tenga viabilidad y solamente estemos sujetos al puro capricho de una persona, este país va a encontrar un momento muy complicado que quiero desde este momento denunciar que hay en México gente que ama al curso de este país y que no puede aceptar que esto siga adelante. Por lo mismo frena este Frente Nacional, lo que pretende es ponerle a todo esto un freno. Amigos, soy Gilberto Lozano. Hoy es junio 17 del año 2020 y el día de hoy la gente, nuestros compatriotas de Puebla, nos dieron una lección cívica con su acción de armar una caravana y una protesta ante la gira del señor López Obrador en la ciudad de Puebla. El señor López Obrador tronó, explotó, nos llamó potentados, nos llamó gente que quiere proteger privilegios. No sé si se refiere al Rolex del señor Marcelo Ebrard o se refiere a que pues, él ya está asustando que cualquier persona que no sea pobre puede ser secuestrable. Señor López, a la hora que usted llama a nosotros intermediarios o gente corrupta, tendría que demostrarlo y la réplica que hoy le hacemos los mexicanos, el que acusa tiene la carga de la prueba. ¿A qué potentado se refiere? Después de haberle gente de Santa María, Zacatepec, gritándole con toda claridad que se vaya, que ya presente su renuncia, no va usted a darle a tole con el dedo a los mexicanos. Usted sigue acusando, calumniando, descalificando y denostando a la gente que no vamos a tomar el paseo de la reforma. Tampoco vamos a quemar pozos petroleros, mucho menos nos vamos a poner una banda presidencial y llamarle a usted chachalaca. Váyase ya, señor López, eso es lo que quieren los mexicanos. Y quiero decirle que a través de muchos mexicanos van a poner ya en la siguiente caravana del 27 y 28 de junio camiones urbanos para que usted escuche a la gente que quiere trabajo, a la gente pobre que ya se quiere manifestar. No aceptemos la división ni la confusión de organizaciones ciudadanas, aparentemente, que quieren dividirnos, que quieren inventar otras fechas para las caravanas. Es el día 27 y 28 de junio, y eso sí, en Cuernavaca nos vemos, señor López. Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 23 de abril del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, mexicano por nacimiento, orgullosamente, y de oficio soy abogado fiscalista. Y durante los últimos 35 años, con toda intensidad, todos los días, todo el día, hemos trabajado en la protección, defensa y conservación del patrimonio, negocios, dinero y libertad de los mexicanos, requisitos indispensables para que todos los mexicanos y nuestros descendientes en los próximos años llevemos una existencia digna de seres humanos, hijos de Dios Todopoderoso. Hoy se ciernen sobre todos los mexicanos graves amenazas y peligros porque intencionalmente el actual presidente de la República pretende encauzarnos y llevarnos a un régimen comunista totalitario que no únicamente nos privará de nuestro patrimonio, negocios y dinero, sino que también nos privará de la mayoría de nuestras libertades. Hoy
urge que los mexicanos bien nacidos, que los mexicanos honorables, responsables, productivos, que amamos a México, que amamos a los mexicanos, nos unamos para defendernos. Recordemos que la unión hace la fuerza. Por eso hoy con mucho gusto comunico mi adhesión a Frena, un frente nacional anti-AMLO, integrado por millones de mexicanos que no estamos conformes con el destino triste que se nos tiene preparados y que tratamos de evitarlo. ¿Cómo? Luchando para que este sujeto, Andrés Manuel López Obrador, un ignorante y traidor que trabaja para beneficio de fines supranacionales del gran capital mundial en contra de todos los mexicanos, ¿verdad?, deje la presidencia de la República antes del 30 de noviembre de este año para que se convoquen a nuevas elecciones en donde los mexicanos tengamos la oportunidad de elegir ahora sí a un presidente mexicano honorable, digno, informado, inteligente, que ame a México y que ame a los mexicanos. Yo te invito, si tú eres un mexicano consciente, digno, bien nacido, responsable, informado, y estás convencido de que AMLO nos está llevando por la ruta equivocada y que el destino que nos está preparando es de sufrimiento y no estás de acuerdo, te unas a Frena para que entre todos logremos salvarnos. Muy buenas tardes, sean felices, estimados compatriotas. Se oye fuerte, evidente, una evolución. Hola amigos mexicanos, les hablamos de una pareja de venezolanos que tuvo que salir de su país por el famoso socialismo del siglo XXI o mal llamado socialismo, que es un realmente comunismo. No es lo mismo tener que salir de tu país por alguna oportunidad de trabajo que tener que salir de tu país porque ya la situación no te permite vivir más allí. No dejen de luchar contra el socialismo, contra el comunismo o estos presidentes dictatoriales que solo traen desdicha, atraso, pobreza a todos los países. Usted es un país muy grande como México que tiene tanta cultura, tanto que ofrecer al mundo. No se dejen ver intimidados por estas personas que solo quieren tener un gobierno totalitario en México. Fuerza México, estamos con ustedes. Fuerza, estamos con ustedes. Amo más a mi país que mi miedo. Mi miedo lo supera mi pasión y mi amor a mi país. Para salvar una nación no necesitas estudiar una carrera, necesitas amar a tu país. Eso es todo, amarlo. Y si lo amas no vas a dejar que ningún cabrón le haga daño. Ni nos metan al foro de Sao Paulo, ni nos metan al socialismo, ni al comunismo, ni nada de esto. Si lo amas, no lo vamos a permitir. En la firme y fraterna fusión del honor, y retiembla en su centro